Dale, arrancamos. Hola gente, estoy sentado arriba de una caja. No, dale. Bueno, dale. Buena gente, ¿cómo andan? Ay, mi amor, dale, nos tenemos que acostumbrar a hacer estas cosas. Te quemaste, pero serás boludo. Si está recaliente la puta que lo pongo. Bueno, dale, vamos. Buena gente, ¿cómo andan? Somos Facu. Somos Facu y Katy. La puta madre, dale. Y sí, lo hice por gusto. Ah, bueno, dale, arrancá de nuevo. Dale. Buena gente, ¿cómo andan? Somos Facu. Y Katy. Ay, no, pero la Luni que haga la Luni. Vos tenés que Ahí, decir, mira, la ahí Luni. está. Soy la Luni. Ay, no, pésimo, mi amor, mejor no. Bueno, dale, vamos a arrancar. 2, 3, va. Buena gente, ¿cómo andan? Somos Facu Catu. Ay, la puchi. Dale, vamos, decimos. Bueno, yo arranco. Hola gente, ¿cómo andan? Para, siempre acordate de mirar acá. Ay, Es odio que, eso, es que odio, lo odio. quedamos reviscos. Lo odio. Quedamos viscos. Ya lo sabes. 2, 3. Hola gente, ¿cómo andan? Somos Facu, Katy y Eva Luna. Estamos cumpliendo o intentando cumplir o en el proyecto de cumplir un sueño que es recorrer el mundo en nuestro futuro motorhome. Sí. Casa rodante para los que no entienden a veces lo que es motorhome. Nada, estamos, estamos haciendo este video porque tenemos como algunas preguntas muy comunes que nos hace nuestros conocidos cuando le contamos nuestro proyecto. La familia, y bueno, nos preguntan, nos hacen preguntas típicas, entonces ¿qué hicimos? Nos pusimos todas las preguntas acá en un cuadernito y con eso vamos a ir respondiendo una por una y aparte les vamos a mostrar algo que nos sucedió y les vamos a contar y con esto arrancamos la etapa en la cual les vamos a empezar a hablar un poco más de la casa rodante y bueno, y entre eso responder las preguntas. Exacto. El proyecto como tal. Exacto. Dale. Bueno, dale. Empezá con la primera pregunta, dale. Bueno, gente, nos pusimos un poquito más cómodos en otro sector acá de la casa. Quería contarles que en realidad les mentí, no tenía las preguntas hechas, por eso tuvimos que cortar el video. Gracias, Para hacer las preguntas, o sea, anotarnos todas las cosas que siempre nos preguntan y con eso hacer este video que es contestar un poco algunas dudas que tiene la gente. Gracias. Son las dudas más comunes y bueno, y con eso hacer este video específicamente. Bueno, vamos con la primera pregunta que es una de las que más se repite, la que más nos hacen y ¿es una broma esto? ¿Qué es? Nos pasa mucho que la gente, capaz que un poco más grande, nos pregunta si es una broma que estamos haciendo o qué es. Después hay otra gente que nos dice, che, pero es en serio, che, es un desafío. O sea, y está perfecto porque es algo que sale de un poco de la estructura, entonces es normal que exista esta pregunta, o sea, no es que nosotros en base a esta pregunta decimos, ¿cómo puede ser que no crean que no, igual te la preguntan mucho y particularmente a vos, porque vos sos de hacer muchas bromas. Sí, soy de hacer bromas, sí, no sé si armaría todo un circo tan grande para hacer una broma. No, pero no hablo de eso, sino que habitualmente haces bromas, cosas más sencillas, más pavas, pero que hay veces que la gente se piensa que es broma por eso también. Sí, también. Bueno, entonces una de las primeras preguntas que te anotamos de las cosas que nos consultan es si esto es una broma y bueno, y decirles que no, que en realidad tomamos la decisión
Se apagó la luz, no sé qué pasó. Ay. Nos quedamos, Del ok. nos quedamos sin batería acá en el... Cosas técnicas. Fallas técnicas. ¿Cómo es la... ¿Cómo es la ¿Cómo es la musiquita esa de...? Esperen, ya volvemos. Bueno, volvimos con la luz. Bueno, nada, eso, contestar que no, que es todo real, que estamos haciendo todo esto para cumplir un sueño y que nada, que síganos, ¿La letra de mamá? que miren todo lo que estamos haciendo porque realmente es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo y para que se pueda pegar en la ladera, ¿viste? es un cambio muy grande que vamos a hacer nosotros. Bien, vamos con nosotros y toda la gente que nos rodea también con nosotros, porque de alguna forma los estamos impulsando y llevando a vivir. No es que cada persona va a vivir como nosotros, pero sí que al acompañarnos en este proceso de alguna forma también lo están viviendo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Las preguntas no tienen un orden específico, simplemente las anotamos. Exacto. Y las largamos. Vamos, así hacemos el video rápido. La siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? Bien. Yo creo que, por lo menos, creo que esto lo compartimos, que el por qué es que cómo estamos viviendo en este momento no nos está haciendo felices. Vivimos varias situaciones en nuestra vida que nos enseñaron que la felicidad en realidad no cae del cielo, que hay que buscarla. Así que decidimos salir en búsqueda de la felicidad el mayor tiempo posible y sentimos que bueno, que viajar es una de las formas en las que nos sentimos felices y mucho más ahora teniéndola al Uni con nosotros. Creo que es la forma en la que encontramos más fácil ser felices, así como instantáneamente, digamos, dentro de algunas otras cosas, ¿no? Pero específicamente por qué decidimos esto, bueno, es el motivo. Y no, nada, en realidad básicamente lo dijo todo ella. Me gustaría hacer un video aparte de esta pregunta, porque en realidad tenemos como una respuesta más extensa en la cual contamos cosas específicas que nos pasaron a nosotros, que hasta ahora lo hemos hablado con la familia cercana, y hay familia más cercana que sabe todas las cosas que pasamos, pero me gustaría hacer un video aparte porque capaz que podemos contar situaciones más específicas que Sí, profundizar y que ustedes puedan decir, con razón quieren hacer esto y les voló la cabeza por de la nada dejar todo y irse a viajar. Tan de la nada, en realidad. Bueno, claro, no tan de la nada, pero digo, el que no sabe todo el detrás dice, de la nada, y no es de la nada. Vivimos varios quiebres en el camino, que estamos juntos, entonces en base a eso surge. Pero básicamente eso, lo que dijo ella, buscando la felicidad. Muy resumido y muy a grandes rasgos, es un poco eso, que estamos como buscando qué nos hace felices, perseguirlo lo más que se pueda. Y vamos con la siguiente pregunta, que es ¿en qué vamos a hacer este viaje? ¿Cuál va a ser nuestra casa rodante? ¿Cuál va a ser nuestro motorhome? Decimos casa rodante y motorhome porque hay gente que no sabe lo que es motorhome. Casa rodante, ¿tá? Bueno, ¿en qué lo vamos a hacer? ¿Lo digo yo? Sí. Lo vamos a hacer en un ómnibus, para los que nos ven de otro país, en un colectivo similar, Sí. micro, ¿tá? Exacto. Espacio, mi amor. ¿Estás bien, mi amor? Bueno, en un colectivo, en un ómnibus. ¿Y por qué va a ser en un ómnibus? Porque no porque nosotros queremos que sea wow, lo más grande posible y estamos tipo re locos por... Esto es situación real, no se preocupen. ¿Por qué un ómnibus? Porque en realidad evaluamos diferentes formas de poder viajar, evaluamos desde auto, camioneta, micro y fuimos creciendo y terminamos en un ómnibus, hasta de camiones evaluamos. El tema es que en un pensamiento rápido yo hubiera agarrado el auto, que hoy en día tenemos un auto, y hubiera tirado unas carpas,
unos toldos, unos colchones inflables, y salimos. Eso lo vemos mucho, es muy común que lo hace alguna pareja o lo que sea, justamente una pareja. Nosotros tenemos a Luni, a Evaluna, y lo que nos sucede es que cuando realmente tomamos la decisión, más allá de que ya veníamos pensando, nos sentamos tranquilos, agarramos papel, agarramos lapicera, lápiz y empezamos a poner, a escribir las cosas que estábamos dispuestos a arriesgar, a dejar atrás y cosas que bajo ningún concepto, bajo ningún motivo podíamos descartar y no podíamos arriesgar. Entre esas estaba ella, estaba Evaluna. Entonces priorizamos mucho los espacios que ella va a necesitar, priorizamos mucho las comodidades que ella va a necesitar, las necesidades que va a tener. Perdón que me quedé como muy adelante. Pero en base a eso fuimos construyendo una situación ideal que solo entra en un ómnibus en el cual va a estar nuestro cuarto, el cuarto de ella, su lugar de juego, de entretenimiento, su lugar de estudio, nuestra cocina, nuestro living, o sea, baño, ducha, lugar de lavado, o sea, va a haber un montón de cosas que ahora suena como que van a hacer ahí, van a hacer un edificio, pero va a entrar todo ahí, al menos en la planificación que tenemos. Aparte, perdón, perdón. Que interrumpa, pero porque puede sonar como, ay, qué montón, qué ambiciosos. En realidad, cada sector que hagamos, vamos a ir explicando por qué lo hicimos y por qué decidimos que estuviese. Esto oscureciendo. Oscurece la pantalla. Ponete acá, mi amor. Ahí. Y en realidad es mucho más necesario de lo que parece que en realidad es. Pero eso lo vamos a ir explicando a medida que lo vayamos haciendo. A medida que vayamos subiendo videos van a ir entendiendo un montón de cosas más, como les decimos siempre. Vamos con la siguiente pregunta, si no se nos hace muy largo. Entonces, en resumidas cuentas, ¿en qué? En un ómnibus. En un ómnibus, y ya vamos a subir el siguiente video, si no me equivoco, es contando y explicando un poquito las opciones que tenemos y las que teníamos, las que tenemos y las que vamos a tener y todo. Se van a ir enterando. ¿Explicaste lo de la familia también? ¿Lo de la qué? Lo de la familia. ¿Por qué condicionó que fuera un ómnibus? Ah, no, eso no lo expliqué. Una de las cosas por las que también queremos que sea un ómnibus es porque está el proyecto en nuestra cabeza de ir invitando familia que nos acompañe en diferentes destinos y bueno, no sé, cuando estemos por X lugar, de llamar a alguien que sabemos que le hubiera gustado en su vida a conocer ese lugar y decirle, che, ¿querés acompañarnos a recorrer este lugar? Ejemplo, no sé, podemos estar en, yo qué sé, en Bariloche. Y en Bariloche, alguien que le guste mucho conocer eso, nunca lo conoció, o ya lo conoció, pero le gustaría estar ahí. Entonces, ¿querés darte una vuelta con nosotros por acá, conocer este lugar? Tenés casa, tenés baño, tenés ducha, tenés para comer, tenés todo. Tenés transporte. Lo único que necesitas es venirte y vamos, arrancamos con todo. Entonces, básicamente también que sea un ómnibus nos va a permitir que la familia pueda acompañarnos en determinados momentos. Sabemos que en otros momentos no lo van a poder hacer, pero es un poco eso. La siguiente pregunta es sobre la salud. Exacto. La salud es algo complicadísimo en general para todos los viajeros y también es complicado porque la gente como que se la rebusca mucho cuando nos hace las preguntas, como que... lo vi en un video, no me acuerdo en dónde, lo vi en un video en el que alguien decía, las preguntas que te hace la gente en realidad son sus propios miedos. Obviamente nosotros tenemos miedos y nos preguntamos muchas cosas, pero muchas veces la gente te pregunta miedos que son propios y no son tantas cosas que nosotros teníamos en nuestra cabeza. Por supuesto que estaba considerado, pero no sé qué estaba diciendo. Es que en realidad nosotros, o sea, de todas las preguntas que nos han hecho, creo que no hay ninguna que no tuviéramos respuesta.
Exacto. Ya habíamos investigado, tipo, esto ya hace mucho tiempo que lo estamos pensando. Dale. Esto ya hace mucho tiempo que lo veníamos pensando y en realidad no hay nada que no tuviéramos como en cuenta. Sí nos pasa que nos han dicho tipo determinadas cosas que dicen, pero, por ejemplo, con esto de la salud, pero ¿y dónde se van a atender? ¿Y cómo van a hacer? Y ya pensaron cuánto les puede llegar a salir y todo así. Y ahí sí es donde implica lo de los miedos que mencionaba Facu, pero en realidad nosotros no hay ningún tema o ningún aspecto del viaje que no hayamos pensado o que no hayamos investigado o no tengamos al menos una idea de qué es lo que vamos a hacer en ese sentido. Para resumir, salud. Lo mismo que hace cualquier persona cuando se va de viaje 15 días, 10 días, una semana a algún lugar, o debería de hacer. Vamos a tener un seguro médico, obviamente vamos a hacer una evaluación de todo lo que hay de oferta en el mercado. Ya hemos mirado algunas opciones que te ofrecen determinadas cosas, hay algunos que son como súper completos, hay unos que son intermedios y otros que son muy básicos. Generalmente cuando vos viajás a algún país que decís, bueno, me voy a ir de viaje a tal lugar, voy a estar una semanita, contratás como el más básico que te cubre si tuviste un accidente, una cosita así. Y después hay otros que son un poco más completos para gente que hace este tipo de cosas o para gente que trabaja viajando o que tiene proyectos medio similares. Entonces ya existen seguros para eso, incluso ahora con todo esto de que se está haciendo más común que la gente viaje más seguido, existen seguros de asistencia hasta más específica, porque a veces los seguros de viaje son tuviste un accidente, llamás, claro, te derivan con un lugar y bueno, y listo. Y ahora hay unos que son como asistencia remota, te contactan con un hospital, con un médico, ya hay otro tipo de atención, tiene otros costos, pero son cosas que nosotros en esa famosa listita de planificación y balanza que hicimos, fueron cosas que consideramos. Obviamente todavía está todo en evaluación, seguimos mirando opciones y todo, pero es algo que está considerado. Así que básicamente lo mismo que harías cuando te vas de viaje, o lo mismo que haces hoy en día en tu casa, que elegís una mutualista, elegís todo lo mismo va a suceder, pero viajando. Así que mientras no pase nada muy grave que digamos, bueno, esto no lo podemos solucionar en el viaje, de todas formas siempre está la posibilidad de buscar a la vuelta y decir, bueno, me tomo un avión y me voy para Uruguay a resolver este problemita particular y listo. No hay que agrandar más las cosas de lo que realmente son. Exacto. Siguiente pregunta que generalmente nos hace familia, amigos, gente conocida que le contamos el proyecto, o salió en algún comentario ahí de algún video, no sé si de TikTok, Instagram, YouTube, no sé. Es sobre el trabajo, cómo vamos a trabajar, que también va acompañado de cómo nos vamos a mantener, de dónde van a estar nuestros ingresos para hacer todo esto. Así que esa respuesta se la dejo. Pero en realidad esta la tendrías que contestar más vos. Bueno, la contesto yo. Bueno, trabajo. En realidad es qué vamos a hacer con tu trabajo. Mi trabajo, la realidad es que ya libremente estoy haciendo estos videos porque ya está conversado, o sea, no hay ningún problema. Mi trabajo, ya no voy a estar físicamente en mi trabajo, sí me voy a empezar a dedicar a todo lo que yo hago digital. Voy a tener mi computadora, acceso a internet, electricidad, ya con eso puedo hacer trabajos digitales, que bueno, después ya hablaremos un poquito de todas las cosas que yo hago. Otra de las cosas que nos gustaría, es un deseo, en este momento no es posible por la cantidad de visualizaciones, por la cantidad por el crecimiento que tenemos. Nos gustaría poder trabajar de YouTube haciendo este tipo de videos, contando nuestra historia, nuestra vida, que es lo que estamos haciendo ahora. Necesitamos llegar a cierta cantidad de suscriptores, por eso acá hacemos como un paréntesis en todo este video y les pedimos que le den suscribirse a nuestro canal, le den me gusta al video, hagan un comentario, lo que quieran comentar. Que lo compartan con la familia, con los amigos, con todos los que puedan. Todo eso que les acabamos de nombrar son cosas gratuitas para ustedes. Dame. YouTube no les va a cobrar absolutamente nada, ni por dar me gusta, ni por suscribirse, ni por nada de eso. Y a nosotros nos ayuda, pero impresionante. Si ustedes miran el video anterior a que
que conocemos un motorhome de una persona. Ese video, hasta en el momento que estamos grabando este video específicamente, viene teniendo 4.300 visualizaciones. Si miran de ahí para atrás, todos nuestros otros videos tienen 100 vistas, 80 vistas o lo que sea. Nosotros necesitamos que esos números sean gigantes, grandísimos, para que YouTube diga, opa, estos nenes van a empezar a jugar con nosotros, a trabajar con nosotros, entonces vamos a empezar a pagarle por estos videos. Pero necesitamos que esos números sean re grandes, si no, esto no tiene ningún tipo de sentido. Pero nuestro deseo es, adicionalmente a los trabajos que vamos a hacer nosotros, que está en la parte digital, y ahora vamos a hablar un poco de la otra parte, con YouTube podríamos tener un ingreso, pero necesitamos otro tipo de números, más suscriptores, más gente mirando nuestros videos, más me gusta, más comentarios. ¿Y cómo es la forma que vos nos podés ayudar a nosotros? Porque vos decís, bueno, pero yo no les puedo dar millones de me gusta y millones de suscripciones. La forma que tenés de ayudarnos es que en cada video que nosotros subamos, lo mires por completo, tenés que mirarlo por completo, darle me gusta, hacer algún comentario, lo que sea, y compartirlo con conocidos. Y YouTube entonces, a medida que todos lo van haciendo, va encontrando interesante ese video y lo va sugiriendo a más personas. Entonces de esa forma nosotros logramos tener el crecimiento. Otra de las cosas que nosotros vamos a hacer, nosotros tenemos a Katy, que se dedica a... Terapias holísticas. ¿A qué? Terapias holísticas. A terapias holísticas. Sí, hago Reiki, hago barra de Access, ahora empecé con Tarot también. Son varias cosas varias de esas cosas se pueden hacer online, se pueden hacer a distancia. Y después somos multitareas, o sea, hacemos de todo. Yo cocino, si hace falta limpio, hago lo que haga falta en el lugar que estemos. O sea, eso como que vamos a tratar de hacer cualquier, lo que decimos acá changa, tipo cualquier tarea que surja en el momento, en el lugar, o trabajo así temporal, para ir manteniéndonos y para ir consiguiendo plata mientras no podamos vivir solamente de los ingresos de YouTube o del trabajo que Facu pueda hacer digitalmente o lo que fuese. Bueno, respondido. Si alguien quiere profundizar en alguna de estas preguntas, nos lo escriben en los comentarios, Sí, se lo contestamos por ahí o hacemos algún video. Todas estas cosas las estamos hablando y contando por TikTok y por Instagram también, así que miren los videos ahí, entren, me voy a ir yendo. Es el nombre en todas nuestras redes. Bueno, otra de las preguntas que surgió cada vez que contamos sobre esto fue si las perras y las gatas, nosotros tenemos 2 perras y 2 gatas, todas rescatadas, si iban a viajar con nosotros. Y la respuesta es sí, en un principio todas viajarían con nosotros. En realidad vamos a hacer como medio que pruebas piloto para, más que nada, con respecto a las gatas. De Ágata no tenemos tantas dudas, ella es bastante de estar acá con nosotros, pero Zulema es una viajadora compulsiva y bueno, y es muy de visitar a los vecinos, de irse, de andar por ahí como loca. Y tenemos miedo de que no se acostumbre o que se escape en algún destino que estemos y no la encontremos más o lo que fuese o le pase algo. Entonces en realidad lo que queremos hacer es primero hacer como medio pruebas piloto y demás, a ver si ella se queda, si se acostumbra, mismo en el momento que ya tengamos un motorhome, que lo estemos camperizando y demás, ojalá que eso pase pronto. También vamos a tratar de subirla al ómnibus, ver cómo ella reacciona, si se queda, si no le gusta, si no se quiere subir, si todo el tiempo se va, qué es lo que pasa con eso. Además, bueno, cuando lo campericemos, lo tengamos y demás, también vamos a vivir un tiempo antes de irnos del país acá, primero porque la idea es conocer un poco de Uruguay y también porque mientras ultimamos detalles y demás vamos a estar en el ómnibus, pero la idea es esa, básicamente es esa. Sí, todas viajarían con nosotros, excepto que alguna de ellas corriera algún tipo de peligro. En resumidas cuentas es eso, ¿verdad? Sí, van a viajar todas con nosotros. Para nosotros los animales son nuestros hijos también.
Acá está Giva. Nos falta, tenemos pendiente el video de presentación de ellas. También tenemos pendiente el video de presentación de Luni. Lo que pasa que para nosotros el tema de los videos fue un cambio rotundo en nuestra vida, porque nosotros no éramos tanto de subir tanta foto, tanto video de Baluna y todas esas cosas. Y bueno, nos pareció importante poder empezar a contar un poco nuestra vida, abrirnos un poquito. Entonces es como que vamos de a poquito, esa rueda va empezando a girar de a poquito. Pero bueno, ya va a salir el video de presentación de todos ellos. Aparte el Luni ya está apareciendo en los videos de a poquito, ya sale. Entonces como que medio como que va desprendiéndose un poco todo eso. Y nada, así que decirles que las perras van a ir con nosotros. Por eso es un Omnibus, por eso el espacio, porque vamos a precisar muchos espacios para diferentes cosas. No se preocupen, tenemos en cuenta todo el tema de los costos y todo eso. Es algo que nos estamos arrancando los pelos, pero acá no se queda nadie. Nadie se va a quedar acá. Si nos vamos todos. Así que vamos a irlo resolviendo de a poco. Así que pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, faltan poquitas. Una que nos hicieron mucho fue: ¿qué va a pasar con los estudios del Uni cuando crezca un poco más? Porque como todos ya saben, este proyecto va a llevar su tiempito. No solo toda esta parte inicial, que esperemos que sea lo más corta posible, sino también una vez que salgamos del país, el trayecto que queremos hacer, que más adelante creo que igual ya lo mencionamos varias veces, pero van a ir viendo con nosotros que va a ser bastante largo. Es sobre los estudios del Uni. ¿Qué va a pasar con ella cuando crezca un poco más y tenga que hacer toda la parte de escuela, básicamente? Y bueno, en realidad va a ser todo online. Hoy en día existen muchísimas formas de hacerlo, muchísimas herramientas, es súper fácil, súper flexible. A nosotros particularmente nos gusta muchísimo enseñar a los dos, así que en eso tenemos como una ventaja ahí que la vamos a ayudar mucho, que vamos a estar muy presentes en eso porque nos gusta y lo disfrutamos. Y bueno, las capacitaciones, digamos, el estudio le brinda como comprobantes, digamos, o certificados internacionales, así que son válidos en cualquier parte del mundo. Hay algo que quiero hacer un paréntesis, y es que acá Uruguay es uno de los países que tiene un poco más de trabas con respecto a este tipo de formato de estudio, porque Uruguay tiene la educación gratuita y obligatoria, y te pone ciertas restricciones y te pone incluso hasta poner sanciones si nosotros no educamos a Evaluna. Entonces estamos como tratando de resolver eso, pero la realidad es que hay en muchos países que hacen educación a distancia. Uruguay no tiene ese formato de educación. Hay un grupo de gente que está tratando de que esto se haga, pero son cosas que estamos viendo y evaluando. O sea, en caso de que fuese como súper necesario, a última escala diríamos, ella tendría que como que hacer una prueba cada año para demostrar que ella sí está aprendiendo, tipo como revalidar ese año de estudio. Pero la idea es que ojalá que eso no tenga que suceder y que simplemente pueda estudiar y con los comprobantes que brindan ya se certifique que ella está estudiando. Y nada, nosotros ya de por sí le damos a ella como una enseñanza más dinámica, más manual, más de aprendizaje. Tratamos de, bueno, ahora justo la vieron en el video con un celular, no sé cuánto, pero está en un juego educativo, pero no es tipo, no le damos el celular generalmente para ver dibujitos y películas y lo que sea, sino que dibujitos se miran en la tele, pero no está con el celular tipo... y después siempre está pintando, dibujando, jugando con masas, jugando afuera en el patio con la naturaleza. Siempre tratamos de enseñarle algo. Está a días de cumplir sus 2 años y hay un montón de cosas que a nosotros nos sorprende que hace, como
contar hasta 3, pero va contando de a poquito y va entendiendo cosas, tema de los colores, cómo te menciona y sabe determinadas cosas. Y bueno. Y seamos un poco sinceros, está con el celular en este momento porque si no sería imposible grabar este video. Si no, no tiene chance. Así que seguimos con Dale, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, la digo yo, la digo vos. Casi que la última. Bueno, la siguiente pregunta es que nos preguntan, bueno, ¿qué van a hacer con su auto? Si se van a comprar un ómnibus, si van a viajar por ahí, ¿qué va a pasar con su auto? Pero ¿y sus cosas, sus muebles? Bueno, hay una respuesta rápida, este proyecto es un proyecto carísimo. Caro es comprar un ómnibus, caro es armarlo todo por dentro, porque nosotros vamos a desarmar todo y vamos a armar todo por dentro como una casa. O sea, porque uno se imagina, van a dormir en un ómnibus, van a tirar una frazada, un colchoncito ahí, no, la realidad es que vamos a armar una casa dentro del ómnibus y es algo caro y hay que considerar un montón de cosas. Hay que considerar la parte mecánica, hay que considerar la parte de electricidad, paneles solares, porque de esa forma vamos a tener la electricidad, baterías, hay que considerar muchísimas cosas y todo es plata y en la vida es así, cada vez que vamos a hacer un movimiento hay que pagar algo y bueno, es todo caro. Entonces, para responder la pregunta, nuestros muebles, los que no vamos a utilizar en la casa rodante, van a ser vendidos. Ya estamos vendiendo cosas, por ejemplo de Baluna que ya no usa más, coche, corral, sillitas, cosas que no va a utilizar en el motorhome, las estamos vendiendo. El auto es como el activo más grande que tenemos y el cual está en este momento en venta. Si a alguien le interesa, es un Suzuki Celerio. Necesitamos venderlo ya. Está divino, es un auto del 2019. Tiene 53.000 kilómetros. Y bueno, es el activo que nos va a permitir hacer la compra del Omnius. Ya van a tener otros videos. Hay videos en TikTok en el cual hablamos de todo esto. Sí, que queremos hacer como énfasis en esto porque nosotros no tenemos plata guardada, nadie nos está financiando hacer esto, ni tenemos familias pudientes, ni nada que se le parezca a eso. En realidad somos dos locos que creemos que se puede hacer cualquier cosa que uno desee, siempre y cuando le pongas muchísimo esfuerzo y te sacrifiques y te ayuden las personas que te aman. Y vamos a vender el auto para pagar el ómnibus que compremos. O sea, es literal así, no es que tenemos plata guardada, nada y todo que se le parezca. lo hacemos con esfuerzo. Incluso Sí. menciono mucho esto porque videos cortos con explicaciones cortas las subimos a TikTok y a Instagram. Sí. Estamos, por ejemplo, ahora estamos grabando este video, son casi las 12 de la noche. Sí. Y estuvimos todo el día haciendo un montón de cosas. Estuvimos, por ejemplo, una de las cosas que hicimos, que en realidad Katy estuvo haciendo un montón de eso, hicimos borlas y salimos a venderlas al Parque Rivera. Y por suerte las vendimos todas, pero son unos pesitos, pero esas pequeñas cosas nos ayudan a nosotros a ir pagando cuentas, a ir liquidando cosas, a ir comprando alguna chuchería o alguna cosa que precisamos. A ir juntando plata para determinadas cosas y bueno, son como pequeñas cosas que vamos haciendo que lo pueden ver todo en TikTok, me voy a ir yendo y ahí es donde explicamos y contamos cosas que estamos haciendo día a día para poder lograr todo eso. Y para responder la pregunta por la cual estamos respondiendo a esto es: ¿qué va a pasar con nuestro auto? ¿Qué va a pasar con nuestros muebles? ¿Qué va a pasar con nuestras cosas? Bueno, las que no van a ir en la casa rodante, básicamente se van a vender. Hay algunas cosas que las hemos regalado porque no tenía sentido. Y hay cosas que las vendemos porque lo necesitamos. Si no lo necesitáramos, podríamos ayudar a otra persona que se lo regalamos, como hemos hecho en nuestra vida de regalar cosas. Pero ahora en este momento necesitamos todo eso, así que es la forma que tenemos de ayudarnos y de que la gente nos ayude a nosotros, también teniendo un beneficio a través de algo, ¿no? Sí, bien, al uruguayo, o sea, más uruguayo que esto de estar vendiendo algo para pagar otra cosa o con deudas y pichuleando de acá y de allá, o sea, es literal eso. Es
Más nada. Exacto. Vamos con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es... Que creo que es la última, para no seguirlos aburriendo. Muchas personas nos preguntaron, bueno, pero ¿qué documentación necesitan para viajar? Si precisamos vacunas, qué pasa con las perras también con su documentación y con sus carnés. Básicamente sí, tenemos como todo bastante más investigado. La idea es sacar los pasaportes de los 3, llevar las vacunas, todas las que se necesiten, para estar en todos los espacios que queremos, en todos los países que queremos. Y las perras también tienen que tener sus vacunas, como la certificación de que están en condiciones de viajar y que no son un riesgo para ningún país, trasladarlas y demás. Pero en resumidas cuentas es eso, no hay mucho más para acotar en esto. No sé si vos querés decir algo más. No, eso, que en realidad un poco casi todas las preguntas, más allá de que cada una de las preguntas tiene como su explicación y su respuesta, todas están agarradas de que ya agarramos en una lista y fuimos como preguntándonos y resolviendo y tratando de buscar información, así que hasta ahora nadie nos ha hecho una pregunta que digamos, eso no lo pensamos. Uh-huh. Todo está pensado hasta el momento. No, eso no quiere decir que todo tiene una solución, sino que está pensado. Algunas dijimos, bueno, la solución a esto es esto, y hay otras que decimos, bueno, todavía estamos ahí buscando información. Así que hasta ahora tenemos todo bastante claro, que no es lo mismo que resuelto. Y lo otro es que, por más de que la mayor cantidad de las cosas que nos preguntaron ya la habíamos pensado y un poco investigado, no quiere decir que sepamos todo. O sea, pueden preguntarnos y escribirnos lo que quieran, todas las sugerencias son bienvenidas, todas las preguntas son bienvenidas, porque obviamente que habrá cosas que no consideramos o que no sabemos o que vamos a ir aprendiendo en el camino, y todos los comentarios que hagan pueden llegar a ser un foco de investigación o un foco de aprendizaje para nosotros también. Con estas preguntas son aspectos generales y lo que más se repitió, pero no es lo único que debe existir, evidentemente. Y nosotros somos principiantes en esto, así que aprendiendo siempre, básicamente. Bien, ¿estamos? Estamos. Bueno, gente, algo importante es, si te gustó este video, si te gusta el proyecto que estamos haciendo, si querés apoyarnos, la mejor forma de ayudarnos, sin tener que darnos, no sé, plata, sin tener que regalarnos algo, la mejor forma que tenés de ayudarnos gratis, completamente gratis, es dándole me gusta a este video, suscribiéndote al canal si todavía no te suscribiste, haciendo algún comentario. Con todas esas cosas, YouTube entiende que el video es interesante y se lo muestra a más personas, y cuanto más visitas, más interacción tiene el video, más nos ayudas a nosotros a crecer este canal de YouTube. Y YouTube dice, opa, aparte de que sus videos son interesantes, aparte de que la gente lo sigue, está bueno. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? Los monetizamos, que eso quiere decir, les empezamos a pagar por sus videos, que es algo que en este momento falta un montón. Pero si vos nos ayudás dando me gusta, suscribiéndote, comentando y todo eso, es la mejor forma que tenés de ayudarnos en este momento, estando en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar. La forma que tenés de ayudarnos es esa. Y si no te gustó este video, no importa, Mabel, compartilo con tus amigas y criticanos por lo menos. Pero seguí compartiéndolo y seguí diciendo, mira esta gente que hace, que es unos ridículos, no importa, cualquier no cosa. importa, Quieren, todo nos favorece. quieren viajar por el mundo, qué locura es ¿Qué esa? hacen? Qué locos que están. Bueno, gente, nos despedimos. Gracias por mirar este video. Les prometemos que el siguiente no va a ser tan aburrido. No, necesitamos responder preguntas que nos hacen todo el tiempo, y ahora va a ser más fácil decir, mirá el video tal, que ahí están las respuestas. Exacto. Pero nada, eso. Nos vemos en el próximo video. Que el próximo video, si no me estoy equivocando con la información y si no sale nada de repente que tengamos que informar en un video antes que el siguiente, el siguiente video va a hablar un poquito sobre los
ómnibus que ya estuvimos mirando, sobre las cosas que nos pasaron con los ómnibus que ya estuvimos mirando. Y les vamos a contar un poquito a ver si ya hay algún ómnibus, si tenemos algo en vista, si salió algo, si ya lo tenemos, si no todavía no lo filmamos. Todo eso lo van a ver en el próximo video, así que para eso, seguinos como te decía, para enterarte de todo eso. ¿Y sabes qué, amor? Me voy a ir yendo. Me voy a ir yendo.